Bueno amigos, continuamos con la lectura del libro La Esfinge de los Hielos de Julio Verne, cuaderno tercero, capítulo 23. Este capítulo se titula El iceberg volteado. Me dirigía a cubierta para ganar el puente. El capitán Lengui, que había abandonado su camarote, arrastrábase sobre sus rodillas. Tan inclinada estaba la banda, y como pudo fue a agarrarse al listón de barraganete de la empavesada. Hacia la proa, entre el castillo y el mástil de mesana, algunas cabezas asomaban entre los pliegues de la trinquete abatida como un toldo caído. Eran las de Dirkspeter, Herdir, Martin Hall y Edincut, suspendidos a los obenques de estribor. Es de suponer que en aquel momento el contramaestre y el cocinero hubieran cedido a un 50% las primas ofrecidas desde el paralelo 84. Un hombre se arrastró hacia mí, pues la pendiente le impedía mantenerse en pie. Era Hurlengerly, extendido a lo largo, con los pies apoyados contra el dintel de la puerta. Yo no temía deslizarme hasta la extremidad del pasadizo. Ayudé al contramaestre a que se levantara, no sin trabajo. ¿Qué hay?, le pregunté. Un encallamiento, señor Jorlin. ¿Estamos en la costa?, exclamé. Una costa supone una tierra, respondió irónicamente el contramaestre, y no hay más que en la imaginación de ese diablo de Dirkspeter. En fin, ¿qué ha sucedido? Pues un iceberg en plena bruma, un iceberg que no hemos podido evitar. ¿Un iceberg, contramaestre? Un iceberg que ha elegido este instante para dar una voltereta. Al volverse ha encontrado a la Hambrain y la ha levantado como una raqueta a un volante. Y hemos aquí encallado a una regular centena de pies sobre el nivel de la mar Artántida. ¿Hubiera podido imaginarse desenlace más terrible a la aventurada campaña de la Hambrain? En medio de aquellos extremos parajes, nuestro único medio de transporte acababa de ser arrancado de su elemento natural, levantado por la palanca de un iceberg, a una altura que pasaba de 100 pies. Sí, lo repito, qué desenlace: hundirse en lo más fuerte de una tempestad, ser destruido en un ataque de salvajes, ser aplastado entre dos témpanos. Estos son peligros a los que se expone todo navío que se aventura en los mares polares. Pero que la Hambrain hubiera sido levantada por una montaña flotante en el momento en que esta montaña se volvía y que hubiese encallado casi en su cima, no, esto pasaba los límites de lo verosímil. ¿Con los medios de que disponíamos conseguiríamos bajar la goleta de aquella altura? Yo lo ignoraba. Lo que sabía era que el capitán Lengui, el lugarteniente y los antiguos de la tripulación, recobrados del primer espanto, no eran gente que se desanimara por terrible que fuera la situación. De esto no tenía yo la menor duda. Sí, ellos emplearían todos sus esfuerzos para la salvación común. Respecto a las medidas que serían preciso tomar, nadie lo hubiera podido decir aún. En efecto, un velo de bruma gris envolvía el iceberg. No se distinguía nada de su masa enorme, a no ser la infractuosidad en la que la goleta estaba hundida, ni el lugar que ocupaba en medio de aquella flotilla en derivación hacia el sudeste. La más elementaria prudencia exigía evacuar la Hambrain, cuyo deslizamiento podía ser determinada por alguna brusca sacudida del iceberg. ¿Estábamos siquiera seguros de la estabilidad de este? ¿No se podía temer que diese otra vuelta? ¿Y si la goleta caía en el vacío? ¿Quién de nosotros hubiera podido salir sano y salvo de tal caída y después del hundimiento final en las profundidades del abismo? En algunos minutos la tripulación abandonó a la Hambrain. Todos buscamos refugio sobre el talud, esperando que los vapores que cubrían el iceberg se disipasen. Los oblicuos rayos solares no lograban atravesarles, y apenas si el disco rojizo se distinguía a través de aquel montón de opacas vesículas que extinguían la luz. No obstante, a distancia de 11 pasos podíamos distinguirnos los unos a los otros. En cuanto a la Hambrain, no presentaba más que una masa confusa, cuyo negruzco color se destacaba vívidamente sobre la blancura de los témpanos. Entonces nos preguntamos si alguno de los que estaba en el puente de la goleta en el momento de la catástrofe no había sido arrojado al mar. A la orden del capitán, los marineros presentes se unieron al grupo formado por el lugarteniente, el contramaestre,
Harding, Martin Hall y yo. James West pasó lista. 5 de nuestros hombres no respondieron. El marinero Drapp, uno de los antiguos tripulantes, y 4 de los nuevos, a saber, 2 ingleses, un americano y uno de los fuginos embarcados en la Falkland. Así, aquella catástrofe costaba la vida a 5 de los nuestros, las primeras víctimas de la campaña desde la partida de las Kerguelen. ¿Serían las últimas? No era dudoso que aquellos desdichados hubieran perecido, pues en vano se les llamó y en vano se les buscó sobre los flancos del iceberg y por todas partes donde pudieran estar. Las tentativas hechas, una vez disipadas las brumas, fueron inútiles. En el momento en que la Hambrain fue cogida por debajo, la sacudida fue tan violenta, tan repentina, que aquellos hombres no tuvieron fuerza para sostenerse y verosímilmente jamás se encontrarían sus cuerpos que la corriente había debido de arrastrar. Cuando la desaparición de los 5 hombres fue un hecho, la desesperación invadió todos los espíritus. Entonces apareció más vívidamente la horrible perspectiva de los peligros que amenazan a una expedición a través de la zona ártica. ¿Y Harnett?, preguntó uno. Martin Hall acababa de arrojar este nombre en medio del silencio general. El Sailing Master, del que nos habíamos olvidado, había sido aplastado en el recinto estrecho de la cala donde estaba encerrado. James West se lanzó hacia la goleta, se tiró por medio de una amarra que pendía de proa y llegó al puesto por el que se penetraba en aquel lado de la cala. Nosotros esperábamos, inmóviles y silenciosos, saber la suerte de Hare, por más que el genio malo de la tripulación fuese poco digno de lástima. No obstante, ¿cuántos de nosotros pensábamos entonces que si sus consejos hubieran sido oídos, si la goleta hubiera tomado la dirección norte, no nos veríamos en el duro trance de tener por único refugio una montaña de hielo en derivación? Y en esto, cual no era mi responsabilidad, pues yo había arrastrado a la prolongación de aquella campaña. Al fin el lugarteniente apareció en el puente y tras él Harnett. Por milagro, ni los tabiques ni las tablas que revestían el interior de la cala habían cedido. Harnett se deslizó a lo largo de la goleta y se reunió así con sus camaradas sin pronunciar palabra, y no hubo para qué ocuparse más de él. A las 6 de la mañana la niebla se disipó por efecto del descenso acentuado de la temperatura. No se trataba de esos vapores cuya congelación es completa, sino más bien del fenómeno llamado frost rain o humo helado, que se produce algunas veces en estas altas latitudes. El capitán Lenguy lo reconoció en las fibras prismáticas con la punta dirigida en sentido del viento que lanzaba la ligera costra depositada sobre los flancos de iceberg. Los navegantes no confunden este frost rain con el hielo blanco de las zonas templadas, cuya congelación no se efectúa sino después de estar depositado en la superficie del suelo. Entonces se pudo apreciar el grueso del macizo, sobre el que estábamos como moscas sobre un terrón de azúcar, y seguramente, vista desde abajo la goleta, no debía de parecer mayor que la yola de un barco de comercio. El iceberg, cuya circunferencia parecía ser de 300 a 400 toesas, medía de 130 a 140 pies de altura. Debía, pues según los cálculos, hundirse en una profundidad 4 o 5 veces más grande, y por consecuencia pesar millones de toneladas. He aquí lo que había sucedido. Después de haber sido minado en su base por el contacto de aguas más cálidas, el iceberg se había levantado poco a poco, cambiando su centro de gravedad. El equilibrio no había podido restablecerse más que por un vuelco brusco, que puso sobre el nivel del mar lo que estaba abajo de él. Cogida en estas condiciones, la Hambrain fue alzada como con el enorme brazo de una palanca. Gran número de icebergs se vuelven así en la superficie de los mares polares, y este es uno de los mayores peligros a que están expuestos los navíos. En una hendidura de la parte oeste del iceberg estaba sujeta la Hambrain, inclinada sobre estribor, la popa en alto, baja la proa. Pensamos que a la menor sacudida se deslizaría por lo largo de la pendiente del iceberg hasta el mar. En la parte en que estaban las habitaciones de dormir, el choque había sido lo bastante violento para desfondar algunas tablas del casco y del suelo en una extensión de 2 toesas. Al primer choque, la cocina, colocada entre el palo de mesana, había roto sus cabos y se había hundido hasta la entrada del roof.
cuya puerta entre los dos camarotes del capitán y del lugarteniente había sido arrancada de sus goznes. La gavia y la flecha había venido abajo tras la rotura de los brandales, en los que se veía la huella aún fresca a la altura del tamborete. Por todas partes restos diversos de vergas, vergelines, una parte del velamen, barriles, cajas que debían flotar en la base del témpano y derivar con él. Lo que más debía inquietarnos en nuestra situación era que, de las dos canoas de la Hambrain, la de estribor había sido aplastada en el momento del abordaje y no quedaba más que la segunda, la mayor, es cierto, suspendida de sus cuerdas a babor. Lo que más apremiaba era ponerla en seguridad, pues tal vez era nuestro único medio de salvación. De este primer examen resultaba que los mástiles bajos de la goleta estaban intactos y podían ser utilizados, pero ¿cómo sacar la goleta de aquel lecho de hielo, volverle a su elemento natural y, en una palabra, lanzarla como se lanza un barco a la mar? Cuando el capitán Lengui, el lugarteniente, el contramaestre y yo nos encontramos solos, yo les pregunté sobre este asunto. «Esa operación es muy arriesgada, convengo en ello», respondió James Webb. «Pero, puesto que es indispensable que se haga, lo haremos. Creo que será necesario abrir una especie de lecho en la base del iceberg». «Y sin aguardar un solo día», añadió el capitán Lengui. «Oye usted, contramaestre», dijo James Webb, «desde hoy a la faena». «Oigo, así se hará», respondió Hurlengerlin. «Una observación, sin embargo, si usted me lo permite, capitán». «¿Cuál?» «Antes de comenzar el trabajo, visitemos el casco y veamos qué averías tiene y cuáles son reparables. ¿De qué servirá lanzar un navío en malas condiciones, que se irá inmediatamente a fondo?» Se accedió a la justa presentación del contramaestre. La niebla se había disipado. Un sol claro iluminaba entonces la parte oriental del iceberg, desde donde la mirada abarcaba una larga extensión de mar. Por aquella parte, en lugar de las superficies lisas, sobre las que el pie no hubiera podido encontrar punto de apoyo, los flancos presentaban infrautuosidades, rebordes y hasta planicies donde sería fácil establecer un campamento provisional. No obstante, preciso hubiera sido guardarse de la caída de enormes bloques en desequilibrio que una sacudida podía lanzar lejos. Y en verdad, durante la mañana varios de estos bloques rodaron con espantoso ruido de avalancha hasta el mar. En resumen, parecía que fuera sólida la base del iceberg. Por lo demás, si su centro de gravedad se encontraba sobre el nivel de la línea de flotación, no era de temer que diera otra vuelta. Desde la catástrofe, yo no había tenido ocasión de hablar con Dirk Peters. Como cuando le llamaron, él había respondido: «Yo sabía que no se contaba entre las víctimas». En aquel momento lo vi inmóvil, y se supone a dónde se dirigía sus miradas. El capitán Lengui, el lugarteniente, el contramaestre, los maestros Harlin y Martin Hall, a los que yo acompañaba, subieron hacia la goleta a fin de proceder en un minucioso examen de su casco. Por la parte de babor la operación sería fácil, puesto que la Hambrain se inclinaba sobre el flanco opuesto. Por la otra parte preciso sería, con más o menos dificultad, deslizarse hasta la quilla, abriendo camino en el témpano si se quería que ninguna parte de la goleta se escapara a esta visita. Después de un examen que duró 2 horas, resultó que las averías no tenían gran importancia y era fácil de reparar. 2 o 3 bordajes rotos a la violencia del choque dejaban ver sus maderas abiertas. En el interior las cuadernas estaban intactas, pues las varengas no habían cedido. Nuestro barco, hecho para navegar en los mares del polo, había resistido, cuando otros construidos con menos solidez hubiesen sido hechos pedazos. Verdad que el timón había sido desmontado, mas esto era de fácil reparación. Terminada la inspección, reconociese que las averías eran menores de lo que se hubiera podido temer, lo que nos dio cierta seguridad si conseguíamos poner a flote la goleta. Después del almuerzo se decidió que nuestros hombres comenzaran a abrir un surco oblicuo que permitiera a la Hambrain deslizarse hasta la base del iceberg. Plugiense al cielo que la operación resultase, pues ¿quién hubiera podido pensar sin espanto en desafiar en aquellas condiciones los rigores del invierno, pasar 6 meses sobre aquella masa flotante, arrastrada no se sabía dónde?
Llegando el invierno, ninguno de nosotros hubiera podido escapar a la más terrible de la muerte, a la muerte por frío. En aquel momento, Dirk-Peter, que a unos 100 pasos observaba el horizonte del sur al este, gritó con voz ruda: ¡El Pairo! ¿Al Pairo? ¿Qué entendía por el mestizo? Si no era que la derivación del iceberg acababa de cesar súbitamente. No era instante de buscar la causa de esta parada, ni de preguntarse qué consecuencias traería. «Es verdad», exclamó el contramaestre, «el iceberg no anda, y tal vez no anda o desde que dio la voltereta». «¿Cómo?», exclamé, «¿no se mueve?». «No», respondió el lugarteniente, «y la prueba es que los otros témpanos que andan le dejan atrás». Efectivamente, mientras que 5 o 6 montañas de hielo descendían hacia el sur, la nuestra se había inmovilizado como si hubiera varado en un alto fondo. La explicación más sencilla era que su nueva base había encontrado un escalón submarino al que se adhería ahora, y que esta adherencia no cesaría más que en el caso de que la parte sumergida se levantase, a riesgo de provocar otra nueva vuelta. En suma, esto era graves complicaciones, pues los peligros de una inmovilización definitiva en aquellos parajes hubieran sido tales que preferible eran los azares de la derivación. Al menos había la esperanza de encontrar un continente, una isla, y hasta si las corrientes no se modificaban, si la mar quedaba libre, de flanquear los límites de la región austral. Tal era, pues, nuestra situación a los 3 meses de aquella terrible campaña. ¿Podía hablarse aún de William Gush y de sus compañeros, ni de Arthur P.M.? ¿No deberíamos emplear todo nuestro esfuerzo en nuestra salvación? Era de extrañar que los marineros de la Hambrain se rebelasen al caos si obedecían a las sugestiones de Hernet, si hacían a sus jefes, a mí sobre todo, responsables de los desastres de semejante expedición. ¿Y qué sucedía entonces, toda vez que, a pesar de la partida de 4 de ellos, los camaradas de Sailing Master habían conservado su superioridad numérica? Esto era, yo lo vi claramente, lo que también pensaba el capitán Lenguy y James West. Efectivamente, aunque los reclutados en las flancadas no formaban más que un total de 15 hombres y nosotros éramos 13, comprendido el mestizo, era de temer que alguno de los últimos se uniese a los de Hernet, arrastrados por la desesperación. Quién sabe si sus camaradas no pensaban en apoderarse de la única embarcación que poseíamos y en volver a tomar el camino del norte, abandonándonos sobre el iceberg. Importaba pues que dicha canoa fuese puesta en seguridad y vigilada continuamente. Además, el capitán Lenguy desde los últimos acontecimientos se había efectuado notable cambio. En presencia de los peligros del porvenir parecía haberse transformado. Hasta entonces, obsesionados por la idea de encontrar a sus compatriotas, había dejado el lugarteniente al mando de la goleta y no podía entregarse a hombre más capaz y más devoto suyo. Pero a partir de ese día iba a tomar de nuevo sus funciones de jefe y a ejercerlas con la energía que las circunstancias exigían. Por orden suya, los hombres fueron a colocarse en fila ante él. Allí estaban los antiguos, Martin Hall, Harding, los marineros Roger, Francis, Grayton, Burry, Stern, el cocinero Edincourt y Dirk-Peter, con los nuevos Hernet y los otros marineros de las Flanclan. Estos últimos componían un grupo aparte, del que llevaba la voz cantante el que tenía sobre ellos decisiva influencia. El capitán Lenguy lanzó una mirada firme sobre sus tripulantes y con voz recia dijo: «Marineros de la Hambrain, primero he de hablar de los que han desaparecido. 5 de nuestros compañeros acaban de perecer en esta catástrofe, en espera que los demás perezcan en estos mares a donde se nos ha arrastrado a pesar nuestro», dijo Hernet. «¡Calla, Hernet!», exclamó James West, pálido de cólera. «¡Calla, o si no!». «Hernet ha dicho lo que tenía que decir», respondió fríamente el capitán Lenguy, «y puesto que lo ha hecho, le pido que no me interrumpa de nuevo». Quizás el Sailing Master hubiera replicado, pues se sentía sostenido por la mayoría de la tripulación,
pero Martin Holt se acercó vívidamente a él y le hizo callar. El capitán se descubrió entonces y con emoción que nos llegó al alma pronunció estas palabras: debemos rogar por lo que ha sucumbido en esta peligrosa campaña emprendida a nombre de la humanidad. Que Dios tenga en cuenta a los que se han sacrificado por sus semejantes y no permanezca insensible a nuestra súplica. De rodillas, marineros de la Hambrain. Todos se arrodillaron sobre la superficie helada y un murmullo de rezo subió al cielo. Esperamos a que el capitán se levantase para hacerlo también. Ahora, continuó, hablemos de los vivos, y a estos digo que, en las circunstancias en que estamos, es preciso que obedezcan todas mis órdenes. No toleraré resistencia ni duda de ninguna clase. Mía es la responsabilidad de la salvación común y a nadie la cederé. Yo mando aquí como a bordo. ¿A bordo? ¿Cuando no hay barco?, se atrevió a responder Hernet. Te engañas, Hernet. El barco está allí y le volveremos a poner a flote. Además, aunque no tuviéramos más que nuestra canoa, soy su capitán. Pobre del que lo olvide. Aquel día, después de haber tomado la altura con el sextante y marcado la hora con el cronómetro, instrumentos que habían quedado sanos después del choque, el capitán Lenguyo tuvo el punto, resultando de sus cálculos: latitud sur 88 grados 55 minutos, longitud oeste 39 grados 12 minutos. La Hambrain no estaba pues más que a 1 grado y 5 minutos, a lo que es igual 65 millas del polo austral.